La vez pasada yo no grabé la clase y problema. Ok, entonces, hablamos más de apóstoles y profetas, ¿verdad? O en ciertas iglesias hablan más de apóstoles y profetas que del pastor mismo y lo tienen como un título, ¿verdad? No solo como un don de profecía, porque el don de profecía está en la Biblia, ¿verdad? Pero un título como un cargo de profeta o de apóstol es un poco diferente. Entonces, se habla de ministerios proféticos, de cobertura apostólica, de calendarios proféticos. Ese señor que sale ahí en esa imagen, todos los años saca su calendario profético, por ejemplo, para el 2020 hizo ahí toda una serie de diferentes vaticinios de los cuales no se cumplió ninguno, especialmente porque dijo que ese iba a ser el año en que más iban a viajar a las naciones y viajar a todo lado. Se vino el COVID y nadie viajó a ningún lado. Entonces, ya más o menos vamos viendo qué calidad de profecías hace mucha de esta gente, ¿verdad? Hay escuelas proféticas, ¿verdad? Declaraciones proféticas, actos proféticos, ¿verdad? Visión profética, paternidad espiritual, entre una serie de diferentes cosas que esta gente ha hecho y a que todo es profético y apostólico, ¿verdad? Entonces, todo lleva ese adjetivo y de ahí a mucha gente, pues esto le suena muy bien, muy novedoso, con mucho poder, ¿verdad? Ministerios que se anuncian mucho y que pues hacen mucho ruido realmente. Este movimiento se fundamenta en diferentes pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces llegan y nos dicen, bueno, ahí dice, ¿verdad? La Biblia dice que Dios constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Bueno, entonces para ellos ya queda bien justificado en la Biblia. En su interpretación, entonces, la iglesia está cimentada en cinco ministerios. Por eso muchos hablan del famoso ministerio quíntuple, ¿verdad? Que son cinco ministerios. Sin embargo, últimamente nadie quiere ser ni maestro ni pastor, ¿verdad? Sino solamente los cargos que estarían más arriba, ¿verdad? En una especie ahí de pirámide jerárquica. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Entonces, vea que no solo hay un versículo que dice esto, ¿verdad? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En 1 Corintios 12:28 dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profeta, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan diversas lenguas. Entonces llegan y nos dicen, bueno, vea cómo hay tantos versículos que hablan de esto. ¿Verdad? Creen que estos cinco ministerios fueron entonces dados para establecer y equipar a la iglesia de hoy. Y eso es algo muy importante. Ellos hacen énfasis en que estos ministerios no fueron para la iglesia primera, sino que dicen que es para la iglesia actual. Y es parte de lo que vamos nosotros a analizar ahora dentro de un rato. Dice que promueven entonces la aplicación a la iglesia contemporánea como un modelo, ¿verdad? Jerárquico. Y entonces esto transforma totalmente las estructuras de autoridad en la iglesia, ¿verdad? Normalmente, vamos a ver ahora, pues las iglesias tuvieron diáconos, ¿verdad? Tuvieron obispos, en fin, tuvieron una cierta estructura organizacional, pero hoy en día eso ha sido transformado y entonces aseguran que el orden es el que da Efesios 4:11, que leímos hace un rato y que le da entonces la preeminencia, ¿verdad?, de los apóstoles y profetas. Para ellos el apóstol es el de mayor importancia y todos los demás entonces se van sometiendo ahí a la autoridad, justo como es entonces una pirámide jerárquica, ¿verdad? Donde el profeta se sujeta al apóstol, ¿verdad? Y el predicador se sujeta al profeta y así sucesivamente. Entonces, bueno, en esta lección vamos a ver nosotros si estos ministerios son efectivamente cargos en la iglesia,
que dice la Biblia acerca de esto. Si es correcto, de acuerdo con la Biblia, que nosotros tengamos profetas y apóstoles actualmente. ¿Y cómo debemos entender entonces estos versículos que hablan de profetas y apóstoles? Porque efectivamente los versículos hablan de profetas y apóstoles, ¿verdad? Eso no lo podemos negar. Los versículos hablan de eso. Ahora, la forma en que lo vamos a entender es la parte que vamos a discutir. Entonces, empecemos aclarando un poquito el significado de la palabra apóstol. Si nosotros leemos en un diccionario bíblico, un apóstol simplemente es una persona enviada por otra. O sea, un apóstol es un enviado. Entonces, este es el significado que tenía en el latín y en el griego, ¿verdad? Significaba enviado. Podríamos decir que en cierta manera, entonces, todos nosotros somos enviados. ¿Verdad? Si nosotros leemos la gran comisión, ¿verdad? Todos nosotros somos enviados, ¿verdad? A proclamar las buenas nuevas. Si nosotros leemos Hechos 1:8, ¿verdad? Entonces todos nosotros somos enviados a ser testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, hasta lo último de la tierra. En ese sentido, todos nosotros seríamos apóstoles, ¿verdad? Claramente la gente que habla de este tipo de cosas lo ve no de esa manera, sino que lo ven como un título, como un puesto, como un cargo de autoridad. La palabra profeta, por otro lado, tiene varios significados. Un significado es simplemente el poseedor del don de profecía, ¿verdad? Entonces, alguien tiene don de profecía, pues decimos que es profeta. Dice después que es un hombre que por señales o cálculos hechos previamente, conjetura, predice acontecimientos futuros. Entonces, ahí es donde, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver, hay un montón de gente, especialmente en redes sociales, que hacen sus predicciones y entonces llegan y dicen, bueno, este va a ser el año de la bendición, este va a ser el año de tal cosa, ¿verdad? Pero algunos se animan a hacer profecías de cosas un poco más específicas. Y a veces se meten en temas políticos y llegan y dicen, bueno, en Colombia va a ganar el candidato tal, o en Brasil, o en tal lado, ¿verdad? A Donald Trump, por ejemplo, hubo un montón de profetas que para las elecciones del 2020 le profetizaron que él iba a ganar esa elección. Muchos profetas profetizaron que él iba a ganar en 2020, no en 2024, y que evidentemente vemos que no ocurrió. Y así hay algunos que profetizan desastres naturales o profetizan diferentes cosas y otros profetizan que, por ejemplo, hubo uno que esta semana que pasó había profetizado que iba a ser el rapto, ¿verdad? Que claramente no pasó. Y entonces, hay una serie de diferentes profecías, ¿verdad? Al estilo de Nostradamus, ¿verdad? Que va a pasar tal y tal cosa. Este, el profeta también dice que es el hombre que habla en nombre y por inspiración de Dios. Bueno, esto lo encontramos en la Biblia en muchísimas partes. Cuando nosotros vemos a Isaías, a Jeremías, ¿verdad? A Zacarías, vemos que ellos recibían esa inspiración de Dios y decían, bueno, el Señor dice tal cosa, ¿verdad? Dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Joel. ¿Verdad? Y entonces decía el profeta lo que Dios le mandaba. Y luego dice que es la persona mediante la cual Dios da a conocer su voluntad y propósito. Entonces veamos que en este sentido, pues también cualquiera de nosotros podría ser profeta. O sea, si yo doy una enseñanza y es de esta enseñanza estoy diciendo cuál es la voluntad de Dios, el propósito de Dios, de cierta manera, pues yo estoy siendo profeta, ¿verdad? Entonces, pues todos los pastores de nuestras iglesias, todos los predicadores, en cierta manera, también estarían siendo profetas. Claro que quienes hablan de esta cuestión de profetas y apóstoles no se refieren a eso, ¿verdad? Sino que se refieren principalmente a el significado segundo y tercero de esta lista. ¿Ok?
Entonces, bueno, vamos a ver en Primera de Corintios 14:3. Este es un pasaje que es tremendamente aclarador porque dice cuál es el propósito de la profecía en nuestro contexto actual. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, ¿cuál es la idea del profeta? Edificar, exhortar y consolar. Bueno, en el Antiguo Testamento también se daba esto cuando llegaba el profeta Jeremías, ¿verdad? Y exhortaba al pueblo y les decía, vean, si ustedes, ¿verdad? No hacen, no cambian sus comportamientos, si ustedes no hacen esto, esto y lo otro, ¿verdad? Dios va a hacer aquello y exhortaba al pueblo, ¿verdad? Vemos nosotros, por ejemplo, cómo Isaías, ¿verdad? Edificaba al pueblo, consolaba a la gente. Vemos, por ejemplo, el profeta Daniel. Entonces se cumplen estas tres funciones. Esto lo cumplen entonces todos los profetas. Entonces, ese es el fin. ¿Qué es lo que ocurre? En nuestras iglesias resulta que llega alguien y ve una señora embarazada y entonces ya llega y le dice, ¿verdad? El Señor me dice, ¿verdad? Que va a ser un chiquito. Bueno, yo no sé en qué manera eso edifica, exhorta o consuela, ¿verdad? A aquella persona. Y por supuesto que ya llegan y le dicen, ¿verdad? Va a ser varón de Dios y no sé qué, un montón de cosas más, este, que posiblemente se salen de este propósito. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace un profeta? ¿Será el que anuncia el futuro, el que da palabra de edificación, consolación y exhortación, o el que posee autoridad especial para dar cobertura a los demás? ¿Verdad? La Biblia nos dice que es lo segundo. En la Biblia nosotros no encontramos ningún versículo que nos diga que el profeta le da una cobertura especial a otros. ¿Verdad? Nosotros no vemos que Jeremías o Isaías hagan referencia a este tipo de cosas. Y si bien es cierto, muchas veces estos profetas anunciaron el futuro, la verdad es que la mayor parte de las veces no se concentraron en eso. O sea, por ejemplo, nosotros leemos el libro de Isaías, es un libro sumamente extenso y son 66 capítulos. De esos 66 capítulos, ¿cuántos hacen predicciones? Realmente solo unos pocos. ¿Verdad? Entonces las predicciones acerca del futuro es lo menos, la mayor parte, ¿verdad? De lo que ellos hicieron siempre fue la edificación, la exhortación y la consolación. En la actualidad, entonces, nosotros podemos entender un apóstol como un enviado, ¿verdad? El apóstol es una persona que es enviada por Dios. ¿Enviado a qué? A predicar el evangelio. Por eso decíamos nosotros que, bueno, en ese sentido todos nosotros podemos ser apóstoles. Somos enviados a predicar el evangelio. Alguien está haciendo rayas. Y luego, este, en la Biblia a veces se mencionan otros apóstoles que básicamente, su función era esa, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio. Y en ese sentido es que nosotros podemos encontrar, este, profetas hoy en día. ¿Ok? Bueno, vamos a tratar de analizar un poquito el contexto de los versículos que la gente que defiende estas cosas mencionan. Entonces, en Efesios 2:20 vimos que lo usaban mucho. Entonces, vamos a leer el versículo antes y el versículo después. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
Entonces, cuando leemos ya no el versículo aislado, leemos el párrafo, aquí lo primero que podemos nosotros preguntarnos, ¿verdad? O preguntarle al texto es y recuerden que la regla principal de hermenéutica, ¿verdad? Para interpretar la Biblia es que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Entonces nosotros le preguntamos al texto mismo, ¿verdad? ¿Con qué compara Pablo al pueblo de Dios? Y vean que ahí marcamos en rojo las palabras, dice edificados, habla de un edificio, de un templo que también es un edificio. Quiere decir entonces que Pablo está comparando al pueblo de Dios con un edificio, ¿ok? Entonces, bueno, vamos entendiendo la comparación, ¿verdad? La metáfora que está haciendo Pablo. Eso entonces es una comparación con un edificio. Entonces ahora nos preguntamos otra cosa. Bueno, cuando tenemos un edificio, el fundamento, porque vean que en el versículo 20 dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces nos preguntamos, bueno, el fundamento de un edificio, ¿cuántas veces se echa el fundamento o el cimiento de un edificio? Una vez, dos veces, muchas veces. ¿Verdad? Esa base sobre la cual se construye el edificio, nosotros encontramos que se echa solamente una vez. ¿Verdad? Es al inicio que se pone el fundamento. Sobre el fundamento viene todo lo otro. Y entonces luego nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el fundamento de ese pasaje? ¿Verdad? Entonces, bueno, dice que son los apóstoles y profetas. ¿Serían los de aquellos tiempos o los de los tiempos futuros? Porque cuando se escribió eso, y es otro detalle que ahorita vamos a mencionar, el tiempo verbal que se usa, ¿verdad? ¿Qué tiempo verbal usa el pasaje? ¿Usa el futuro o usa el pasado? ¿Verdad? Vean que dice edificados, o sea que ya han sido edificados, ¿verdad? El fundamento ya fue puesto. Entonces no está diciendo que ese fundamento se va a poner. Eso nos indicaría a nosotros que no está refiriéndose a apóstoles y profetas que van a venir en el futuro, que van a poner nuevos fundamentos, sino a un fundamento que es puesto solamente una vez y que ya fue establecido. ¿Ok? Entonces, cuando ya nosotros vemos todo el contexto de ese pasaje, entonces vamos aclarando que no puede referirse a apóstoles y profetas que iban a venir 2000 años después de que Pablo escribiera el texto, ¿verdad? Sino que él estaba hablando de lo que ya había ocurrido en ese momento. Ahora, vamos a ir un poco más allá, porque resulta que los discípulos enseñaron que los apóstoles tenían ciertas condiciones. ¿Ok? No todo mundo era entonces un apóstol, ni hoy ni en aquellos tiempos. Entonces, dice en Hechos 1:22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, ahí está hablando de Jesús, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que de los 12 apóstoles, bueno, ya Judas no estaba y ellos iban a elegir un nuevo apóstol? Y entonces aquí están diciendo que ese nuevo apóstol debía ser hecho testigo, ¿verdad? Iba a ser testigo de la resurrección de Jesús. Entonces ahí vemos una primera condición, ¿verdad? Un apóstol debe ser testigo de la resurrección de Jesús. Bueno, yo no podría ser apóstol, yo no estuve hace 2000 años, no fui testigo, no soy testigo, ¿verdad? De la resurrección de Jesús. Dicen Hechos 10, 39, 41, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Entonces vea que aquí está hablando no solo testigo de la resurrección, sino testigo también del ministerio de Jesús. Ya tenemos un segundo punto.
Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Vean cómo hace referencia a que los apóstoles fueron aquellos que compartieron directamente con Jesús, ¿verdad? Los apóstoles entonces, que el apóstol que ellos iban a elegir no podía ser cualquier persona. Entonces, una característica de los apóstoles es que entonces debía ser un testigo físico de la resurrección de Jesús, debía ser un testigo físico de la vida y ministerio de Jesús. No bastaba solo con que fuera seguidor de otros apóstoles, ¿verdad? Sino tenía que haber estado ahí. Y esto es muy importante. Por ejemplo, algo que le da muchísima credibilidad al Nuevo Testamento es que, por ejemplo, la resurrección de Jesús fue predicada primero en Jerusalén, en el mismo sitio donde ocurrió, por gente que estuvo ahí, ¿verdad? Entonces, eso le da una tremenda, credibilidad a estos escritos, porque si yo escribo sobre algo que ocurrió en otra parte, por ejemplo, Juan está ahí en Canadá, puede ser testigo de algo que ocurre allá, pero no aquí, ¿verdad? Yo puedo ser testigo de algo que pasa en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, estos apóstoles estaban en Jerusalén, donde ocurrió gran parte del ministerio y la resurrección de Jesús, y ellos empezaron a testificar de eso ahí mismo. Y por eso es que el fundamento que ellos ponen se vuelve tan importante. Entonces, ¿quiénes fueron esos testigos de la vida y ministerio de Jesús y resurrección de Jesús? De todo el ministerio de Jesús. Básicamente solo los 12 apóstoles que anduvieron con Jesús todo el tiempo. ¿Ok? En 1 Corintios 9:1 y 15 del 7 al 8, respondemos también a la pregunta de que, bueno, ¿y por qué a Pablo se le consideró apóstol si Pablo no estuvo entre los 12? ¿Verdad? Pero Pablo explica eso en 1 Corintios 9 y dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Entonces, quiere decir que Pablo, por haber visto a Jesús directamente, era entonces también un apóstol. En el capítulo 15, versículos del 7 al 8 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y entonces ahí es donde Pablo justifica su apostolado en el sentido de que él fue llamado por Jesús directamente, por Jesús mismo. Y eso lo podemos leer en el libro de Hechos, claramente como este Jesús mismo se le aparece a Pablo y lo llama para que fuera entonces un apóstol más, ¿verdad? Y vemos cómo él vio a Jesús y, bueno, fue testigo también de su resurrección. Entonces, los apóstoles no eran aquellos que tenían muchos seguidores, ¿verdad? Ni tenían mucha unción ni autoridad, sino que simplemente eran testigos de la vida y ministerio y resurrección de Jesús. Vean que eso es muy importante porque ya eso nos descalifica a todos los demás que venimos en otras épocas. Ahora, hay otro detalle bien importante. En Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. En Lucas 6:13 dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces veamos que el número de apóstoles, porque la Biblia dice que muchos otros seguían a Jesús, pero que se llamaran apóstoles solamente eran 12, 12. ¿verdad? Mucha gente acompañaba ahí a Jesús y muchas mujeres lo seguían y mucha gente andaba ahí todo el tiempo, pero apóstoles solamente fueron 12. Y esto también es un detalle importante. Entonces Jesús nombra a 12 y 12 era un número simbólico. En la Biblia
los números tienen cierta importancia, ¿verdad? Y por eso es que nosotros vemos que cuántas tribus de Israel habían, ¿verdad? El pueblo que inició con los hijos de Jacob eran 12 hijos de Jacob que luego se convierten en 12 tribus. Dios. Y por eso tenemos después también 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces el número de apóstoles era solamente 12. Y por eso es que después que ya no está Judas, eligen a uno más para reemplazarlo, ¿verdad? Si nosotros vamos a Gálatas 1:1, llega y dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces Pablo, nuevamente aquí vemos que él respalda su ministerio como apóstol por haber recibido un llamado directo por parte de Jesucristo. Y vemos entonces cómo en estos pasajes, ¿verdad? El número de los apóstoles entonces tiene que ser justo 12. Y es interesante que esto nosotros lo encontramos también en Apocalipsis, que ahora después vamos a ver. Dice en Mateo 10 del 1 al 2, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, etcétera. ¿Verdad? Entonces vean que esos apóstoles, aparte de que dice que eran 12, especifica quiénes son los 12 por nombre. ¿Verdad? En Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces vean que estos apóstoles recibieron una autoridad especial de parte de Jesús, hacían maravillas y señales. En Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Vean que entonces habla de gran poder. Y en 2 Corintios 12:2 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Entonces, aquí hay otra característica de los apóstoles y es que hacen una serie de señales, ¿verdad? De prodigios y de milagros. Em, yo he visto por ahí alguna gente, por ejemplo, que hacen un milagro de que le dicen a la gente, a ver, estire sus manos, ve que tiene usted un brazo más largo que otro y supuestamente entonces le hacen el milagro de que ya sus brazos midan lo mismo. Yo no los he visto darle la vista a un ciego, ¿verdad? O sanar al que estaba paralítico de nacimiento. Entonces, esos milagros de estirar los brazos y ese tipo de cosas son muy, muy cuestionables, ¿verdad? Hay pastores que los han grabado y han detectado que, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Que a la gente le aparece oro y ese tipo de cosas, y es que andan en el saco ahí, la brillantina y ese tipo de cosas. ¿Verdad? Ese tipo de milagros que no aportan mucho, no son los milagros que vemos nosotros que hacían los apóstoles de Jesús, ¿verdad? Entonces, dice, ¿qué hacían estos 12 hombres elegidos por Jesús y que eran marca distintiva de su condición de apóstoles? Entonces, por un lado, fueron llamados por Jesús mismo. Tenían autoridad sobre espíritus inmundos, sanaban toda enfermedad y toda dolencia, hacían muchas maravillas y señales, tenían gran poder, daban testimonio de la resurrección de Jesús. Además, tenían toda paciencia, señales, prodigios y milagros. La pregunta que nosotros nos haríamos es, bueno, uno de estos apóstoles modernos satisface todo esto, ¿verdad? Como les digo, hay muchos milagros de estos que han sido muy, muy cuestionados. Dice, ¿existía alguna duda de la veracidad de las señales, prodigios y milagros que estos apóstoles hacían? Y es claro, ¿verdad? Lo que acabamos de leer en estos pasajes, que los milagros que ellos hacían
eran muy claros, muy evidentes, ¿verdad? Los milagros que ellos hacían, nadie los podía negar. Si vamos a Primera de Tesalonicenses 2:13, entonces vemos que dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, la iglesia de Tesalónica, ¿qué creyó con respecto a la predicación de los apóstoles? ¿Verdad? Vean que dice que la recibieron como palabra de Dios. No era simplemente una predicación muy buena, de mucha bendición, ¿verdad? Había mucha unción, no. La recibieron como palabra de Dios. Veamos nuevamente que no todo mundo puede afirmar eso. En segunda de Pedro 1:20 nos dice algo importante. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, es claro que estos apóstoles y profetas de aquel tiempo no era que llegaban y decían yo voy a ir a profetizar, sino que no era por voluntad humana, sino que era el Espíritu Santo quien los llevaba a ellos, ¿verdad? A escribir lo que escribieron, a hacer las cosas que hicieron, ¿verdad? Entonces, vean que la profecía no surge por la interpretación particular de nadie. Hoy en día tenemos una serie de supuestas profecías privadas, como esas que les decía ahora, de profetizarle a alguien que le van a dar un trabajo, si la señora está embarazada, que va a tener una chiquita o cosas de esas. O sea, esos son profecías privadas, pero no se refiere a eso la escritura, ¿verdad? Sino que se refiere entonces a profecías que fueron traídas por voluntad de Dios, ¿verdad? No por voluntad humana y por inspiración del Espíritu Santo. En 1 Corintios 14:37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces vean que lo que el apóstol escribía era recibido como mandamientos del Señor, o sea, era palabra de Dios directamente. Entonces quiere decir que los apóstoles tenían esa autoridad para hablar y escribir la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque ellos habían tenido una relación directa con Cristo, ellos habían escuchado a Cristo sus predicaciones por más de 3 años, ¿verdad? Habían visto todo lo que Jesús había dicho y hecho. Entonces ellos podían llegar y escribir directamente, ¿verdad? La doctrina que Cristo mismo había querido enseñar. En cuanto a nuestros apóstoles modernos, ¿verdad? Pueden decir ellos que han sido instruidos directa y personalmente por Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuántos pueden afirmar que están siendo inspirados de la misma manera que fueron inspirados los apóstoles de Jesús? ¿Verdad? Y realmente ahí nos encontramos que nadie de esta gente puede afirmar eso. Hoy en día, nosotros lo que podemos tener es iluminación de parte del Espíritu Santo, dirección. Por eso cuando nosotros, antes de dar la clase, le pedimos al Espíritu Santo que nos auxilie, que nos dirija, que nos guíe, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo en sí no va a inspirarnos. De hecho, que esa palabra inspirar se refiere a que Dios exhala a través de esta gente su palabra. Nosotros no estamos enseñando nada que no haya sido ya enseñado antes en la Biblia, ¿verdad? Simplemente lo que estamos tratando de hacer es lo que hace un rato decía que era exhortar, ¿verdad? Consolar, edificar, pero no estamos dando una nueva palabra, una nueva revelación. Vean que en Efesios 2:20, ya lo leímos hace un rato, que decía edificado sobre el fundamento de los apóstoles, de los 12 apóstoles, y por eso es que en Apocalipsis 21:14 dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos
los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos son los apóstoles del Cordero? 12. Y vean que aquí está hablando de esa ciudad celestial, ¿verdad? Y aquí sí está hablando de algo que va a ser en el futuro y son 12. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros veamos que más allá del significado del número 12, vemos que está limitado a que son 12 los apóstoles. Entonces, quiere decir que los apóstoles fueron elegidos para comenzar la iglesia. Por eso es que ellos son el fundamento, ¿verdad? No fueron elegidos para continuar un ministerio 2000 años después, ¿verdad? Porque ya no sería la base. Y la misión de los apóstoles fue entonces edificar la iglesia en sus inicios. Dice en Efesios 2:20, ¿verdad? Que habrá profetas y apóstoles, pero lo que está hablando es básicamente de funciones que muchos cumplen en la iglesia. ¿Verdad? Y por eso es que quienes dan esa palabra de edificación, consolación y exhortación realmente están actuando como profetas. Los que están siendo enviados para predicar el evangelio están actuando como apóstoles. Entonces, todos los predicadores, misioneros, todos los que están plantando iglesias, ¿verdad? Todos los que están yendo a evangelizar a la gente, los que están evangelizando a sus compañeros de trabajo, ¿verdad? A los familiares, a los vecinos están siendo enviados, están ejerciendo esa función de apóstol. Si leemos Proverbios 30 del 5 al 6, y aquí viene algo muy, muy importante. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En muchas iglesias es muy frecuente la persona que llega, el Señor dice, ¿verdad? Soñé y el Señor me decía tal cosa. Tengo una revelación de tal cosa. Y si aquello no lleva libro, capítulo y versículo, quiere decir, al decir Dios dice, lo está poniendo al mismo nivel de la Biblia. ¿Verdad? Si yo llego y le digo a usted, el Señor me dice que haga un negocio, eso que es palabra de Dios, porque yo estoy diciendo que Dios lo dice, yo lo estoy poniendo al mismo nivel de la Biblia, yo le estaría añadiendo a la revelación que ya tenemos. En Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Y en Apocalipsis 22, 18, 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, llegar simplemente y decir, el Señor me dijo y empezar a decir cosas es muy grave. ¿Verdad? Ahora, si yo, por ejemplo, le doy un versículo a una persona para animarlo, para exhortarlo, ¿verdad? Para darle consejo, bueno, yo no le estoy añadiendo a la palabra de Dios. Y eso sí lo podemos hacer. Y ahí sí podemos decir, bueno, el Señor le dice a usted, ¿verdad? Este pasaje que dice en tal parte, ¿verdad? En tal parte de la Biblia. Eso nosotros sí lo podemos hacer, pero de pronto simplemente porque creemos que Dios nos está revelando algo, o porque soñamos alguna cosa, o porque sentimos, ¿verdad? Alguna cuestión, estaríamos realmente añadiéndole a la revelación de Dios. Entonces, estos pasajes nos llevan a concluir que nadie puede agregar o quitar nada de la palabra de Dios, que no hay nuevas revelaciones de parte de Dios. El canon de la Biblia está cerrado, o sea, lo que Dios nos reveló en su palabra, los 66 libros de la Biblia, esa fue la revelación que Dios nos dio y no podemos agregar nada más. Y es interesante, un día de estos estaba
leyendo yo este pasaje en Lucas 16, donde se acuerdan ustedes aquella historia del rico y Lázaro, ¿verdad? Donde el, el rico le dice, ¿verdad? Que si pueden mandar a alguien, ¿verdad? Que le hable a sus familiares, ¿verdad? Vean lo que dice este es Lucas capítulo 16 versículo 27 dice, entonces te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y la respuesta que recibe es muy interesante. Dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, que es totalmente innecesario que nosotros tengamos hoy en día apóstoles y profetas. ¿Qué nuevo nos van a decir? Si yo llego y digo, es que yo necesito llevarle una palabra de profecía, una revelación a alguien, si esa persona no abre su Biblia y no le hace caso a la revelación que ya está ahí, aunque se levante alguien de los muertos, no le va a hacer caso, ¿verdad? Es totalmente innecesario que venga alguien a traer una nueva revelación, una nueva profecía. Y luego, si ya cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo, eso lo vimos bien en la lección pasada, cada uno de nosotros tiene esa unción del Espíritu. ¿Para qué necesita usted un profeta que le diga qué? Que es que el Espíritu Santo no se lo puede decir, ¿verdad? No puede o es insuficiente el Espíritu Santo. Si ya usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la palabra de Dios, usted tiene ahí toda la revelación y el Espíritu que le hace a usted comprender esa revelación, usted no necesita ningún hombre que venga a decirle alguna cosa, ¿verdad? Eso no quiere decir que nosotros no podamos escuchar a un pastor, a un maestro que nos explique algo, ¿verdad? Que nos diga, que nos enseñe. Bueno, son instrumentos que Dios va a usar precisamente para exhortarnos, ¿verdad? Para consolarnos, este, para enseñarnos. Y sí, nosotros los vamos a escuchar a ellos, pero no es una nueva revelación, ¿verdad? Nos va a decir lo que ya está en la palabra, si es un predicador fiel a la palabra de Dios, nos va a decir lo que ya está ahí, ¿verdad? Nos la va a explicar, nos la va a exponer, eso está bien, ¿verdad? Pero no nos va a dar una nueva revelación. Y si yo soy una persona que he leído la Biblia y eso no me basta, ningún profeta me va a convencer. Si ya el Espíritu Santo no me convence a mí, ningún profeta ni ningún apóstol me va a convencer de nada. Entonces es totalmente innecesario que nosotros recibamos revelaciones de profetas, de apóstoles que vienen a decirnos ninguna cosa. Ven que la Biblia lo deja realmente bastante claro. En 1 de Timoteo 3, 1 y 8 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En 1 de Timoteo 3:8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Estos pasajes, igual que otros en la Biblia, nos hablan de los cargos, ¿verdad? De los puestos, llamémoslos así, que se establecieron para la iglesia. En la iglesia primera no encontramos que hubiera un puesto, ni de profeta, ni de apóstol, ni de nada de eso, sino que los cargos que habían eran obispos y diáconos. Es como decir, bueno, pastores y diáconos. Y nada más. No encontramos nosotros ni hay evidencia histórica de que hubiera otro cargo en la iglesia primera. Entonces, si el canon de la Biblia está cerrado, o sea, ya no le agregamos nada más a la revelación de Dios, entonces también la designación apostólica tiene que estar cerrada, porque el propósito de los apóstoles era traer esa revelación directa de Dios y el canon de la
escritura. ¿Verdad? Entonces, si nosotros vemos, bueno, ¿quién era Mateo, que escribió el Evangelio de Mateo? Bueno, era uno de los 12, ¿verdad? ¿Quién era Juan? Uno de los 12, ¿verdad? ¿Quién fue Pedro? Bueno, uno de los 12, Ujú. ¿verdad? Entonces encontramos que todos ellos eran de los 12. Ahora alguien puede llegar y decirnos, ¿y Lucas? Lucas no era de los 12. Bueno, pero Lucas era como decir el ayudante principal de Pablo. Igual Marcos no era uno de los 12, pero era como decir el secretario, ¿verdad? El ayudante principal de Pedro. Y entonces vemos nosotros cómo Pedro le da, digámoslo así, el visto bueno al evangelio ¿cómo se llama? De Marcos, ¿verdad? Y entonces le da, como quien dice, esa bendición apostólica y por eso nosotros aceptamos el evangelio de Marcos. Por eso aceptamos también el evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, que también fue escrito por Lucas. Entonces vemos que ellos eran de los 12 o recibieron, ¿verdad? Ese visto bueno de parte de alguno de los 12. Entonces, nosotros en la actualidad no consideramos que estén fungiendo nuevos apóstoles como eran los 12, ¿verdad? Sino que creemos pues que los 12 apóstoles de Jesús fueron el fundamento y ya no tenemos nuevo fundamento, ¿verdad? Entonces, en la antigüedad solamente existían los obispos, ¿verdad? Los ancianos y los diáconos, esos eran los cargos que había en la iglesia primitiva, ¿verdad? No hay nuevas revelaciones apostólicas, ¿verdad? Y por lo tanto no creemos que un apóstol traiga nuevas revelaciones del Señor. Y esto es muy relevante, o sea, que no hayan nuevas revelaciones del Señor, precisamente cuando alguien cree que pueden haber nuevas revelaciones y han ocurrido cosas muy graves cuando alguien llega y piensa que el Señor le dijo algo y va y hace caso a algo y no era cierto. ¿Ok? Entonces, quienes vinieron después de los apóstoles nunca se denominaron apóstoles o profetas. Si nosotros vamos, investigamos la historia de la iglesia, y vemos esos documentos del siglo segundo, del siglo tercero, ¿verdad? Nosotros no encontramos que nunca haya habido alguien que se designara a sí mismo apóstol o profeta. No hay entonces ninguna evidencia histórica, ¿verdad?, de que alguno de los discípulos, ¿verdad?, se nombrara de esta forma. Solamente Iglesia Católica ha creído en una sucesión apostólica porque ellos creen que el Papa es el sucesor, Exactamente. ¿verdad? Y ellos creen entonces en una sucesión apostólica que es el Papa y para ellos, bueno, el Papa que nombren ahora, ¿verdad? Es sucesor del Papa anterior y así sucesivamente y que el primer Papa fue Cristo. Cosa que, y Pedro, ¿verdad? Pedro, el primer Papa, cosa que es bastante, bastante dudoso, porque, bueno, si nosotros leemos en las mismas cartas de Pedro, ¿verdad? O si nosotros leemos en los discursos de Pedro en Hechos, ustedes han escuchado todo esta de que este, se basan en aquel pasaje donde Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Que es la roca, ¿verdad? Han escuchado ustedes ese pasaje, ¿verdad? Entonces llegan y dicen, bueno, si Pedro era la piedra o la roca, ¿verdad? Entonces, este, bueno, ahí Jesús le estableció que él iba a ser su sucesor, pero nosotros podemos ver, por ejemplo, vamos a ver, en sus primeros discursos, Pedro, ya les digo dónde dice,
había una profecía de Isaías que decía que la piedra, cabeza del ángulo, era precisamente Jesús, ¿verdad? Y Pedro hace referencia en sus discursos a esa misma profecía, ¿verdad? Entonces, Pedro no se atribuye a sí mismo el ser la piedra. Nada más estoy buscando un momento la cita, o si no, las busco y después se las envío, porque es realmente bastante revelador. Por ejemplo, en Primera de Pedro 2, en una carta escrita por el mismo Pedro, él llega y dice, acercándoos a él, no está hablando de sí mismo, ¿verdad? Porque si no, no diría que nos acercamos a él. Cuando dice a él, se refiere a Jesús, piedra viva. ¿Verdad? Y vean que llama a Jesús con el título de piedra. Pedro no se atribuye a sí mismo ser él la piedra. ¿Verdad? ¿La piedra quién es? Es Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. ¿Verdad? Y entonces ahí, más adelante en el versículo dice, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ¿verdad? Y nuevamente vuelve a referirse a Jesús como la piedra. En el versículo 8 dice que la piedra de tropiezo y roca que hace caer, ¿verdad? Y se refiere entonces a Jesús siempre como la piedra. Entonces el mismo Pedro se refiere a Jesús como la piedra. Los católicos llegan y dicen, Jesús le dijo a Pedro que él iba a ser la piedra, ¿verdad? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra que Jesús estaba refiriéndose era a sí mismo, ¿verdad? Porque la piedra sobre la cual es edificada la iglesia es Cristo, ¿verdad? Entonces, la única iglesia que a lo largo de 2000 años ha interpretado una sucesión apostólica es la iglesia católica. Sí, ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos que no hubo apóstoles durante toda la historia de la iglesia, sino hasta ahora, y los que se proclaman hoy hablan de una renovación apostólica, aunque nosotros no encontramos en la Biblia nada que se refiera a renovación apostólica. Ahora, sí hay algo muy importante que se menciona en estos pasajes bíblicos con relación a los apóstoles y profetas. Vean lo que dice en Deuteronomio 18, 20, 22. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha mandado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, ese profeta que yo les decía al inicio, que hace un calendario profético y que hace una serie de vaticinios que nunca se cumplen, ese hombre no habla en nombre de Dios, Dios no lo mandó. Todos esos que han dicho que va a pasar tal evento político y no ocurre, que va a pasar un desastre natural y no pasa, ¿verdad? Que dicen un montón de cosas que no ocurren, ¿verdad? Entonces podemos saber que esos no son profetas de Dios. Todos los que han dicho, ¿verdad? Que va a venir el arrebatamiento, que las lunas de sangre, no sé si han oído hablar, ¿verdad? Las famosas lunas de sangre y de un montón de cosas. Este, todos esos no son profetas de Dios, porque si hubieran recibido esa profecía de parte de Dios, se habría cumplido, porque la profecía de Dios siempre se cumple. Ahora hay algunos de estos profetas que hablan de profetas falibles y justifican que ellos se pueden equivocar. Algunos dicen que es que están aprendiendo. ¿Verdad? Y como estoy aprendiendo, entonces yo soy un profeta que se equivoca. Lo que pasa es que el profeta
hablaba en nombre de Dios, era inspirado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nunca se equivoca, ¿verdad? Entonces realmente no Ok. tiene ningún sentido lo que ellos están diciendo. En Ezequiel 13 del 1 al 7 dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetiza, y di a los que profetizan de su propio corazón, ¿verdad? De su propio corazón profetizaban esos. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová? Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Vean que habla claramente de una adivinación. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión sana? ¿No habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Entonces, vean que como la misma palabra nos advierte de que hay una serie de falsos profetas, ¿verdad? Que hablan en nombre de Dios, pero Dios no les ha dicho nada. En Jeremías 14, 13 al 16 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no enviaréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié y dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. No sé si ustedes han visto que estos profetas modernos solo profetizan de bendición, prosperidad, Ujú. ¿verdad? Y este es el año de la bendición y va a venir la lluvia tardía y no sé qué, y un montón de cosas, ¿verdad? Y todo lo bueno. Y esa gente no exhortan a la gente de su pecado, no exhortan al arrepentimiento, no le dicen a la gente como hacían los profetas del Antiguo Testamento, a los reyes en el Ujú. Antiguo Testamento no les gustaban los profetas verdaderos porque decían, es que solo males nos profetizan. Sí, claro que les iban a profetizar males porque esos reyes andaban con dioses ajenos, esos reyes andaban pecando, entonces claro que no iban a recibir ninguna bendición de Dios. Hoy en día anda la mayoría de la gente en una gran santidad o más bien la mayoría de la gente vive en pecado. Entonces, ¿cuál debería ser la exhortación del profeta verdadero? En vez de estar diciéndole, ¿verdad? La bendición y la prosperidad y todo ese montón de cosas, es decirle a la gente, arrepiéntase, ¿verdad? Vuelva hacia Cristo, cambie su vida. Cuando nosotros vemos qué era la predicación de Juan el Bautista, ¿verdad? Llamado al arrepentimiento, y si nosotros vemos a los discípulos de Jesús, siguieron esa misma línea. No iban ahí a estar predicando un montón de cosas que luego no se cumplían y solo cosas buenas. Entonces, ¿cómo identificamos a un falso profeta? Bueno, por un lado, no se cumplen las profecías que proclama. Profetizan de su propio corazón, ¿verdad? Son adivinos y mentirosos. Solo profetizan lo bueno, ¿verdad? Bendición, prosperidad, victoria, etcétera, ¿verdad? ¿Y cuál es la consecuencia para un falso profeta y sus seguidores? Porque vean que ese pasaje último que leímos aquí en Jeremías, vean al final que dice, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. O sea, no es solamente el profeta, sino también a los que andan detrás de él, ¿verdad? Que se dan cuenta de que es una profecía falsa y aún así lo siguen. Y entonces hay una serie de castigos que Dios señala para estos falsos profetas y sus seguidores. ¿Verdad? Entonces, en Mateo 24, 24, ¿verdad? Jesús nos advierte.
de que van a venir muchos falsos profetas. Y eso está entre una lista de lo que a veces consideramos señales del fin, y es que va a haber una gran apostasía, va a haber una gran cantidad de falsos maestros, de falsos profetas, un montón de gente anunciando cosas que simplemente no pasan, ¿verdad? Anunciando cosas solo de bendición y prosperidad y cosas que al final a la gente tampoco es que se le dan. Es que si uno viera que la gente va a esas iglesias y de verdad de pronto todo mundo, ¿verdad? En esas iglesias, todo el mundo anda en un Mercedes-Benz, no solo el pastor, uno diría, bueno, de verdad que se les cumplen las palabras de prosperidad, pero no pasa, ¿verdad? La gente va a esas iglesias y da y diezma y pacta y todo ese montón de cosas y al final pues no se cumple. Y lo que hacen es llegar y decirle a la gente es que a usted le falta fe, ¿verdad? Es que usted tiene que perseverar y tiene que seguir, y claro, para que sigan dando. A modo entonces de conclusión, debemos tener entonces mucho cuidado con todo lo que se dice nuevo, ¿verdad? Moderno, con todas estas cosas de lluvia tardía, nuevo despertar, ¿verdad? Un nuevo movimiento espiritual, este, porque realmente tenemos que preguntarnos si eso corresponde a un verdadero movimiento inspirado por el Señor. Realmente esta gente está respondiendo realmente a lo que Dios quiere, o son realmente un montón de falsos profetas. ¿Verdad? Jesús nos advirtió mucho a que no fuéramos engañados. De hecho, en estos pasajes que Jesús habla de los tiempos del fin, Jesús llega y dice, mirad que nadie os engañe. ¿Verdad? Porque sabía que iban a venir un tiempo en el cual iban a haber muchos engañadores, porque vendrían entonces falsos maestros, falsos profetas. Entonces, nosotros, dice la misma palabra, que tenemos la revelación profética más segura, ¿verdad? Y esa es la escritura misma. Entonces, la iglesia no es una institución jerárquica que tengamos nosotros, ¿verdad? El apóstol, el profeta, ¿verdad? Etcétera, sino que es una institución de servicio organizada por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Donde el mismo Jesús dijo que el que quiera ser el más grande en su reino debía ser el más pequeño. Y nosotros más bien vemos que toda esta gente lo que tienen es un deseo de tener poder, ¿verdad? De tener autoridad, de tener dinero, y que eso no se corresponde con la enseñanza de Jesús. Ok, la tareita que queda para ustedes para la próxima semana es esta. Hay una afirmación aquí que yo tomé de uno de estos maestros que dice, el profeta de oficio es el depósito de Dios y ministerio y está constantemente fluyendo, activa, inspira, confirma, advierte, vigila, discierne, trae revelación de la palabra y sucesos que competen a la iglesia, como dice Efesios 4:11, Hechos 13:1, 1 Corintios 12:18 y Efesios 2:20. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos nosotros decir de esta afirmación basados en lo que hemos visto en esta lección? ¿Ok? Entonces, analicen ahí palabra por palabra, ¿verdad? Hay un profeta de oficio. ¿Existe un oficio de profeta o no? ¿Verdad? Tenemos nosotros que ir a la palabra a ver si existe entonces ese oficio, existe eso como ministerio, ¿verdad? Y todas esas cosas que dice que hace el profeta, si realmente las hace tal cual esta gente dice. ¿Ok? Bueno, entonces, abrimos el espacio para sus preguntas y comentarios. Gabriel, Sí, señor. muy, muy interesante el estudio. Mira, entonces podemos concluir que la Biblia es, contiene la palabra de Dios dada a través de profetas y apóstoles, ¿verdad? Correcto. Un día esto estaba escuchando a alguien que decía que el último apóstol fue Pablo. Eso es cierto. Bueno, según como lo veamos, el último en fallecer, digamos, habría sido Juan,
Normalmente la tradición considera que Juan fue el último de los apóstoles en fallecer, habría sido el apóstol Juan el último, ¿verdad? Em, el último en ser elegido, si lo vemos desde esa otra perspectiva, efectivamente habría sido Pablo, ¿verdad? y el En- elegido, ¿no? entonces, depende de cómo lo vea uno, ¿verdad? De cómo lo analice. Traigo la palabra de Dios. Entonces consideraríamos que fue Pablo o fue Juan, ¿verdad? Ok, Hermano entonces Gabriel, realmente no hay, desde el punto de vista bíblico, no hay apóstoles ni profetas, ya sí, porque mía, ya ¿por todo qué está está contenido, ya ahorita que Dios no me habló, dijo dónde de lo Ya que estaba? queda es Dios, nada más de pues, obedecer No, y pues poner en este se práctica la quedó Biblia. escondida. Sí, querido. correcto, ¿verdad? Lo que ya nosotros tenemos toda esa revelación que necesitamos, ¿verdad? Y fue lo que pues el Señor creyó necesario y suficiente para darnos. ¿Verdad? Y por eso en segunda de Pedro 1:19 pueden ustedes anotar ahí que dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa palabra profética más segura, que es la escritura, es la luz que nosotros necesitamos. Ajá, Segunda de y Pedro, es lo que, segunda de Pedro 1:19 es lo que el Señor consideró necesario y suficiente para nosotros, ¿verdad? Y Gabriel, como les leí ahora, puede levantarse de los muertos alguien y el que no cree, no cree, ¿verdad? Porque es el Gabriel, Espíritu Santo el una que pregunta. convence. Es sí, señora. Gabriel, hermano Gabriel, ¿me escucha? Sí, le escucho. Em, y más bien yo estaba preocupada porque yo me baso mucho en lo de la palabra de Dios y a mí no me da ni frío ni calor cuando oí alguna profecía de alguno de esos que por la tele oye uno y ve. Yo creí que yo estaba muy equivocada, pero entonces no, que yo no, yo dije hasta que las cosas no sucedan, no puedo decir era cierto. Correcto. Más bien, este, la palabra a la que tenemos nosotros que atender es, pues, la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es. Y si alguien nosotros consideramos que tiene una nueva revelación, pues tenemos que tener mucho cuidado porque está claro que nuevas revelaciones, ¿verdad? No hay de parte del Señor. Que alguien pueda tener mucha iluminación, de haber estudiado mucho, conocer mucho la palabra, ¿verdad? Entenderla muy bien, eso sí. ¿Verdad? Y hay Ujú. predicadores muy buenos, hay maestros muy buenos, de los cuales nosotros podemos aprender montones. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Pero no son que traen esa nueva revelación que algunos pretenden, ¿verdad? Tener. Por eso es importante conocer la palabra de Dios porque así nadie nos va a engañar. Exactamente, Ujú. exactamente. Eh, Y Gabriel, sí, eh, bueno, está muy clarito toda la lección con respecto a esta cuestión de lo que hoy vivimos, ¿verdad? De que hay muchísimos apóstoles y muchísimos profetas. Pero yo tengo una pregunta. Bueno, hace un tiempo, este, escuché a alguien que dijo que es que, ¿por qué se llamaba apóstol? Y dijo que se llamaba apóstol porque el apóstol era el que abría iglesias o congregaciones. Entonces, un pastor empezaba en una congregación y si ese pastor después de ahí empezaba a sacar, ¿verdad? O empezaban a levantarse en líderes, que luego ese pastor los mandaba a abrir lo que se llaman los campos blancos y que ya empezaban a hacer nuevas congregaciones y que empezaban digamos, hablemos de en el país, ¿verdad? Que en diferentes lugares del país ya levantaban iglesias que salían los líderes de esa congregación. Entonces ya ese pastor
ya no era un pastor, era un apóstol, porque él ya había abierto varias iglesias. ¿Qué me dice de eso? Tengo esa duda. Vamos a ver, en un cierto sentido, digamos, tiene razón en cuanto vimos nosotros hace un rato que un apóstol es alguien que ha sido enviado, ¿verdad? En ese sentido, alguien que es enviado a predicar la palabra de Dios y planta iglesias, ¿verdad? Evangeliza, efectivamente está haciendo esa tarea del apóstol. Ahora, lo que no encontramos en la Biblia es que haya que autonombrarse apóstol o profeta. ¿Verdad? Más bien nosotros encontramos en la Biblia que ninguno de los 12 se autonombró, fueron nombrados por Jesús. ¿Verdad? Y que esos apóstoles fueron 12 y después de ahí nadie nunca consideró que hubiera una sucesión apostólica, como dijimos, excepto la sucesión apostólica en la Iglesia Católica. ¿Verdad? Entonces, lo que es innecesario para alguien que cumple esa función es el tener que ir y ponerse ese cargo, ese título, ¿verdad? De llegar y decir, yo soy el apóstol. Normalmente esas personas que se autonombran profetas o apóstoles, lo que andan es en busca de satisfacer su ego, de tener un puesto, de tener un cargo, ¿verdad? Igual que alguien en una iglesia, digo, en una empresa, por ejemplo, puede decir, bueno, yo soy el gerente, yo soy el presidente aquí de esta corporación, ¿verdad? Y entonces tiene un cargo que le concede a su vez una autoridad. Nosotros vemos más bien en la escritura que Jesús nos llama a ser los más humildes de todos, ¿verdad? A ser los servidores de todos, más bien a lavar los pies de los otros, ¿verdad? Y no a que se nos nombre con un cargo, a que se nos dé un lugar especial, ¿verdad? A que se nos dé algún tipo de jerarquía, sino que más bien Jesús lo que nos insta es a servir a los demás, ¿verdad? A ocupar más bien el lugar más humilde entre todos. Y por eso es que entonces, pues sí, es verdad que alguien así estaría cumpliendo la función de apóstol, ¿verdad? Lo que no necesita es autodenominarse apóstol, Muy ¿verdad? bien. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Ok. Muy bien, gracias. ¿Algún otro comentario o alguna aportación? No. Mira, a mí lo Bueno, que más me impresiona, ¿verdad? Es cómo en estos tiempos, ¿verdad? Bueno, desde hace mucho tiempo, pero cómo se tergiversa, ¿verdad? Y se acomoda la palabra de Dios a los intereses y al protagonismo de ciertas personas, ¿verdad? Qué tremendo. Y lo peor es que se llevan entre las piernas a un montón de gente, ¿verdad? Y tendrá que rendirle cuentas a Dios, porque eso es peligrosísimo, ¿verdad? sí, la gente no tiene, esta gente no tiene temor de Dios, Sí. ¿verdad? De llegar y agarrar su palabra e interpretarla a como se les ocurre. Y lamentablemente, la gente que los sigue, de pobrecitos, pero realmente hay mucha ignorancia. Sí. Y yo he visto en muchas iglesias cómo en la actualidad la gente llega y dice, bueno, es que la Biblia la tengo aquí en el celular. Y entonces uno ve que la gente llega a la iglesia sin Biblia Ujú. y está el pastor predicando y el pastor, la gente no saca la Biblia para ver si de verdad, y la mayoría de la gente no estudia la Biblia. Ahí podemos tener una iglesia con 1000 miembros y la pregunta es, de esos 1000 miembros, ¿cuántos están leyendo la Biblia todos los días? ¿Están estudiando la Biblia todos los días? O sea, son realmente pocos, muy pocos. Y el profeta Oseas dijo, el pueblo perece por falta de conocimiento. No dijo que el pueblo perecía por falta de oración, por falta de ayuno, por falta de nada. Realmente es por falta de conocimiento.
porque incluso si uno no tiene conocimiento, ni siquiera va a poder orar como debe, ¿verdad? Si uno no tiene conocimiento, ni siquiera va a poder alabar y adorar como debe, ¿verdad? Ni va a tener un comportamiento en su vida diaria que es el que debería tener como creyente. Entonces, es por falta de conocimiento que el pueblo perece, ¿verdad? Entonces, ese es un pasaje que nosotros debería, en Oseas 4:6, ¿verdad? Realmente motivarnos mucho a estar estudiando, a animar a otras personas, ¿verdad? Vengan, matricúlense en los cursos, leamos la Biblia. Hoy en día, vean, desde la casa uno recibe el curso, hay cualquier cantidad de libros, hay cualquier cantidad de videos en las redes, ¿verdad? En YouTube. Bueno, hay videos malísimos, hay videos también muy buenos. Y es cuestión de que uno entonces busque aquello que es bueno, ¿verdad? Aquello que le va a permitir crecer y buscar la dirección de Dios para reconocer cuál es la enseñanza correcta, ¿verdad? ¿Cuál es la Gabriel, y enseñanza también que de es verdad se importante, ajusta a la escritura? Gabriel, Sí, Gabriel, también es importante apuntarse en todo lo que son los discipulados, porque ahí uno aprende mucho. exactamente, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, vean que ustedes son un grupo relativamente pequeño, ¿verdad? ¿Cuánta debería la gente estar haciendo fila para matricularse? No. ¿Verdad? Y lamentablemente no ocurre. Uno lo ve Entonces, en la misma iglesia, porque el pastor siempre dice, por favor, cojan el deseo de discipularse, porque somos muy pocos y son muchos, pero somos muy pocos los que estamos llevando el discipulado. exactamente. Entonces, Gabriel, otra cosita. sí, Buenas noches. Eh, es que también hay otra situación. Ese, leer la Biblia es muy importante, obviamente, pero no cualquier Biblia. Usted nos podría recomendar, porque le voy a decir una cosa, yo he visto Biblias que están de alguna manera tienen partes que ya no están. O sea que usted coge la Reina Valera, por ejemplo, que es bastante fidedigna para mí, y usted busca otra Biblia de estas nuevas, especialmente que han sido redactadas por o realizadas por gente que incluso son ateos o son homosexuales y un montón se conocen. Yo no voy a decir nombres por si alguno tiene una de esas Biblias, no quiero desmotivarlos, pero lo que sí sabemos es que la Biblia, y lo han dicho gente como César Vidal, que para mí es un estudioso muy importante, han sido cambiadas totalmente y entonces muchas veces el mensaje bíblico se acomoda a los tiempos. Y acordémonos que ninguna palabra, ni siquiera una tilde o una jota de la Biblia puede ser cambiada. Y se está haciendo, ¿verdad? Las Biblias modernas, de allá de un siglo para acá o más o menos por ahí, tal vez un poco más, ya hay versiones que no son realmente fidedignas. Entonces, también es importante saber qué es lo que estamos leyendo. sí, ese es un tema, bueno, es todo un tema como para que hiciéramos casi que un curso entero sobre eso. Y sí es muy polémico el tema de las nuevas traducciones de la Biblia, nuevos manuscritos. Y bueno, sí, César Vidal habla mucho de ese tema, digamos, hace una crítica fuerte a algunas versiones nuevas de la Biblia. Em, bueno, no sé si todos están enterados, digamos, la versión de la Biblia más tradicional, que es Reina Valera. Reina Valera está basada en una serie de manuscritos, que es lo que llamamos el texto mayoritario, que son miles de manuscritos. Y fue la traducción que se empezó a hacer hace como 500 años de la Biblia y que podemos considerar como una muy buena traducción.
¿Cuál es tal vez el pequeño defecto que a veces encontramos en Reina Valera? Que el lenguaje que utiliza es un español que tal vez no es el español que nosotros usamos todos los días, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Salmo 1, que es un salmo muy bonito, llega y habla, por ejemplo, del tamo que arrebata el viento. Y usted llega y se pregunta, ¿y qué es el Estamos, es tamo? un arte, ¿Qué es es un el arte. tamo? ¿Verdad? Bueno, hay que ir al diccionario a ver qué es el tamo, porque Ujú. uno, por lo menos yo, ¿verdad? Y creo que ustedes tampoco, uno nunca usa la palabra tamo, ¿verdad? En Reina Valera llega y dice, ¿verdad? Que los apóstoles hablaban con denuedo. Y de ahí, yo tampoco nunca uso la palabra denuedo, ¿verdad? Y hay una serie de palabras que a veces son un poquillo más difíciles porque simplemente no son nuestro lenguaje del día a día. Bueno, eso simplemente es un poquito, ¿verdad? De tarea adicional que nos toca a nosotros, pues de tomar el diccionario, ¿verdad? Y llegar Sí. y ver, bueno, ¿qué significa? Habla de veneno de áspides. Bueno, ¿qué es un áspide? Ay, pues agarramos el diccionario y lo entendemos y realmente ahí tenemos una Ujú. excelente traducción de la Biblia. Con el tiempo han aparecido otros manuscritos y otras traducciones. Algunos de esos manuscritos son más antiguos que los manuscritos en los que se basa Reina Valera. Entonces algunos le otorgan más autoridad al manuscrito que es más antiguo. El argumento que dan algunos como César Vidal es que no necesariamente porque un manuscrito sea más antiguo es mejor. ¿Verdad? Lo cual pues es cierto, no necesariamente porque un manuscrito sea más antiguo es mejor. Entonces, por ejemplo, Nueva Versión Internacional está basada en manuscritos que son más antiguos que los de Reina Valera. Cuando uno lee Nueva Versión Internacional, por ejemplo, en vez de llegar y decir que la distancia entre tal lugar y tal lugar era de tantos estadios, llega y dice que era de tantos kilómetros. Es como más fácil de entender la traducción, ¿verdad? Y esa es, digamos, Gabriel, como una por ventaja. ej- Gabriel, por ejemplo, bueno, yo la que uso la Reina Valera desde el 2009 que me la regalaron es de 1995, pero yo lo que sí digo que pueden haber Biblias nuevas de la Reina Valera porque en la mayoría del papel, según cómo lo usen o lo tengan, se deteriora. Entonces ya tienen que ir retirando nuevas Biblias. Ujú. Bueno, sí, ya les voy a explicar un detallillo ahí adicional. Entonces, Nueva Versión Internacional es una traducción un poco diferente. Luego podemos un día explicar un poquito con más detalle esto. La crítica es que en Nueva Versión Internacional hay algunos versículos, por ejemplo, que faltan, A ¿verdad? eso ahí donde yo voy Y son exactamente. versículos, por ejemplo, que les voy a mencionar uno. Les voy a mencionar este en Hechos. ¿Se acuerdan ustedes que en Hechos de los Apóstoles hay un eunuco que va a ser bautizado, Sí, claro. ¿Sí? ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es el versículo. En el versículo creo que es el 37, donde dice Felipe, que es el que lo va a bautizar, dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así dice Reina Valera, ¿verdad? Entonces Felipe lo va a bautizar. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si nosotros leemos este mismo pasaje en Nueva Versión Internacional, el versículo dice así. Bueno, el versículo 37 simplemente no está. Entonces el texto dice, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y se brincó ese versículo 37. No está. Y, y ese versículo 37 es vital.
Y ese es un Vitalísimo para versículo mí. que no dice que el agua era fría o que, ¿verdad? O que había un río, algo así sin mucha relevancia. Dice exactamente, hace una afirmación importante, ¿verdad? Porque en ese versículo dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay una serie de versículos que faltan en Nueva Versión Internacional, están en Reina Valera. Entonces entramos en una discusión muy complicada. O se agregaron en Reina Valera o se quitaron de Nueva Versión Internacional. Eso es difícil de decir. Ahora, la cantidad de manuscritos que respalda Reina Valera es más, mucho más que los de Nueva Versión Internacional. En todo caso, por ejemplo, yo este año estoy leyendo la Biblia en Nueva Versión Internacional. Hay muchos otros versículos de la Biblia que respaldan que Jesús es el Hijo de Dios y que sí están en Nueva Versión Internacional. Entonces, tampoco es tan cierto que por leer Nueva Versión Internacional, las doctrinas de la deidad de Cristo, de la Trinidad, ¿verdad?, etcétera, se vienen abajo, porque tampoco están así. Pero sí es verdad que hay una serie de versículos importantes que en Nueva Versión Internacional no están, ¿verdad? Por ejemplo, hay un versículo, este, que es, ya les digo, en Primera de Juan 5, 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En Nueva Versión Internacional ese versículo tampoco está. Versículo, digamos, muy clave, muy importante para respaldar la doctrina de la Trinidad, pero no es el único. Hay muchos otros, o sea, la doctrina de la Trinidad no está basada solo en Primera de Juan 5, 7, está basada en muchos otros versículos. Entonces, tampoco es cierto que por culpa de la nueva versión internacional nosotros ya tenemos un problema con las doctrinas fundamentales del cristianismo. Pero sí, yo creo que ahí es un tema de estudio, ¿verdad? Que nosotros tenemos que investigar, ¿verdad? Y formarnos nuestro propio criterio acerca de cuál es la mejor traducción de la Biblia, ¿verdad? Y leer entonces la Biblia pues en una traducción que nosotros consideremos pues que es la más ajustada, ¿verdad? Como les digo, en cualquiera de esas dos versiones de la Biblia, realmente nosotros encontramos todas las doctrinas fundamentales del cristianismo, ¿verdad? Entonces tampoco nos asustemos más de la cuenta, pero sí es verdad que hay una serie de versículos importantes, muy importantes, que faltan en Nueva Versión Internacional y en otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, Dios habla hoy es una traducción todavía más cuestionable que Nueva Versión Internacional, pero por mucho más cuestionable. Hay muchísimos versículos más donde la traducción es todavía un poco más cuestionable. Entonces, digamos, bueno, Nueva Versión Internacional está mucho mejor que Dios habla hoy, pero es un tema, vean, que es de que nosotros estudiemos. ¿Verdad? Ahora, Sí, en Dios beneficio habla de hoy. nosotros está que hoy hay muchas Biblias de estudio, por ejemplo, y las Biblias de estudio son una maravilla y uno aprende cualquier cantidad, ¿verdad? Entonces, consíganse ustedes una buena Biblia de estudio, ¿verdad? Que ayuda muchísimo. Yo desde hace años dejé Dios habla hoy, que yo la leía porque era muy sencillita, muy bonita, pero cuando me di cuenta de esos defectos que trae el Dios habla hoy, ya ni siquiera la leo. Sí, Y, y mejor me quedo con mi querida Reina Valera. Sí. Hay otras Biblias que son más, me parece que están mejor todavía. Por ejemplo, el lenguaje actual me gusta mucho. sí, en términos Pero generales les digo esto, vean, ninguna traducción de la Biblia es perfecta, Ujú. porque nosotros tenemos que la inspiración que Dios le dio a los autores de la Biblia, ¿verdad? Esa era perfecta. Por eso es que en primera de Timoteo, en segunda de Timoteo 3:16 dice, bueno, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y en primera de Pedro 1:21 dice que todos los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces,
el texto original que nosotros no tenemos hoy, ese era el inspirado, infalible, ¿verdad? Inerrante. Las traducciones, el traductor se puede equivocar, ¿verdad? Y por eso es que nosotros encontramos con que, bueno, Reina Valera también tiene sus fallas de traducción. Incluso, por ejemplo, el mismo César Vidal reconoce en algunas partes ciertas fallas de traducción de Reina Valera. Entonces, ¿qué es lo mejor? Leamos varias versiones de la Biblia. Entonces usted llega y lee Reina Valera, usted lo agarra en nueva versión internacional o en cualquier otra, ¿verdad? Y entonces usted se va formando un criterio más amplio de qué es lo que el autor original quiso decir, ¿verdad? Y eso van a ver ustedes que aclara mucho distintos textos. Entonces es una buena práctica, digamos, buscar los pasajes en diferentes versiones de la Biblia y eso nos va a aclarar mucho el panorama. ¿Ok? Muy bien, pues, gracias, Gabriel. Bueno, si les parece, entonces concluimos acá por el Gabriel. día de hoy. Sí. Ujú. Está bien. Ok. Muchísimas gracias. Está bien, Bueno, si muchas les parece, gracias. concluyamos con una breve oración y damos por terminada la clase, ¿ok? Bueno, Señor Dios Padre, Señor, gracias te damos, Señor, por el tiempo que nos has permitido compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que el conocimiento que tú nos has dado, Señor, hoy, Señor, que nosotros seamos humildes ante el conocimiento, Señor, y que nos dejemos guiar por tu Santo Espíritu, Señor, que tu palabra, Señor, que nos guíe, nos ilumine, Señor, sea en nuestra vida esa lumbrera, Señor, en nuestro camino y que sobre todo nosotros, Señor, podamos ir siendo transformados y cambiados por tu palabra, Señor, que sea tu espíritu que nos vaya cambiando cada día y que nosotros pongamos en práctica, Señor, todas las cosas que hemos aprendido, Señor, que mostremos cada día más tu amor, Mm, Señor, y que podamos ser verdaderos discípulos tuyos, Señor, mostrando el amor de Cristo cada día en nuestras vidas, Señor. Te pedimos por la familia de todos los que estamos aquí, Señor, por todas las necesidades, Señor, que tengamos, Señor, en medio de este grupo, Señor, necesidades sean económicas, de salud, Señor, de cualquier otra situación por la cual estemos pasando y que, Señor, llévanos o danos toda tu bendición, Señor, para esta noche. Guárdanos, Señor, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Buenas Bueno, que noches. pasen muy Buenas buena Que Dios les noches. Buenas noche. siga noches. bendiciendo a Chao, todos. buenas Muchísimas noches. Buenas gracias. Hasta luego. noches. Bueno, Dios. Bueno, hasta luego. Buenas Buenas noches. noches. buenas noches.